compra pública, lógicamente, es uno de los motores de la economía, no solo para poder dar mejores servicios públicos, sino incluso dinamizar la economía y las empresas españolas. Actualmente representa como el 18% del Producto Interior Bruto, tengo yo. Más o menos. Y está regulado, ahora nos lo aclaras, porque ya te digo que el experto eres tú en la materia, por la Ley 9/2017. Correcto, sí. Claro, estamos hablando y más de un tema como la ciberseguridad. El propio Andrés de Prat, antes, cuando nos comentaba el incidente que tuvieron en la Universidad de Castilla-La Mancha, decía, yo necesito una solución ya y no puedo esperar a un pliego que va a costarme el proceso de adquirir una tecnología para lo que me está pasando 6 meses, como poco. Entonces, primera pregunta, ¿cómo está regulada actualmente la compra pública en España? O sea, ¿qué procesos? La ¿qué hay que compra cumplir? pública de tecnología, Sí, entiendo. sí, exactamente. Pues lamentablemente, y siguiendo el ejemplo que antes nos ponía Andrés, está regulada pues igual que el resto de la compra pública de cualquier, vamos a decir, obra, servicio y suministro. Es decir, hay muy poquitas referencias concretas sobre la compra pública de tecnología y en ese sentido pues es un hándicap y la ley que actualmente tenemos, ese mastodonte de ley, ¿de acuerdo? Pues no da cumplimiento a las necesidades que en este caso tiene el sector público para la compra de este tipo de servicios y suministros fundamentalmente, ¿no? Entonces, bueno, pues podemos hacer referencia al artículo 308 con respecto a la propiedad intelectual y alguna cosilla más, pero prácticamente es completamente igual y no hay procedimientos, vamos a decir, ad hoc específicos para este tipo de compra y lo cual, bueno, pues supone un hándicap importante. Si escuchábamos al compañero, al ponente anterior, pues ya se vislumbraba un poco, ¿no?, lo que él estaba diciendo. Y así es, ¿no? Y esta es la realidad. Y con los fondos Next Generation que llegan, pues es la realidad con la que la afrontamos, ¿de acuerdo? Porque luego, si quieres, comentamos un poquillo sobre eso. Pero vamos, quedémonos con esta idea. Tenemos la misma ley para comprar unas sillas o unos sofás que para comprar un software de tecnología o un suministro X de determinados productos. Es lo mismo. Claro, pero lógicamente, o sea, eso supone, al final es una barrera para que la administración pública pueda innovar en ese proceso que estamos diciendo de transformación digital, pero sobre todo con este eje estratégico que tiene de incrementar su ciberseguridad. O sea, va un poco en contra de luego el discurso de vamos a modernizar nuestras infraestructuras si no cambiamos el marco en el que se regula toda esta compra de tecnología o de innovación. Yo en eso estoy completamente de acuerdo. De hecho, creo que lo que haría falta es una modificación del marco jurídico en mayor profundidad, ¿no? Esto lo he dicho ya en muchos foros y en muchas ocasiones y con cuestiones específicas. Aquí también hay un elemento muy importante y es que las normas de las que nosotros nos proveemos en materia de compra pública no dependen de nuestra soberanía, sino que vienen de la propia Unión Europea. Pero creo que aquí muchas veces, voy a utilizar una expresión que todo el mundo conocerá, somos más papistas que el Papa, ¿no? Y nos hacemos pues todavía pues un lío en nuestra regulación. Entonces sí, hace falta una modificación importante del marco jurídico, no solo como la que ha habido con respecto a los fondos Next Generation, porque se está demostrando que es insuficiente porque somos uno de los países que vamos en la cola en cuanto a la ejecución, pero además también lo que tenemos que pensar es que si eso verdaderamente es así y es positivo, ¿por qué no lo aplicamos para el resto de los procedimientos aunque no estén financiados exclusivamente con fondos Next Generation? Entonces, sí, necesitamos un cambio por parte del legislador en ese sentido y luego te daré, si quieres, algunas pinceladas sobre ello, si se urge. Porque entiendo que sí, pero por aclararlo, la normativa, la ley, el proceso es el mismo para una Administración General del Estado que para un ayuntamiento. Pues ese es uno de los problemas, Mar, que precisamente podríamos decir, oye, ¿es el mismo para la Administración General del Estado cuando hablamos de un ministerio que, por ejemplo, para el Ayuntamiento de Madrid? Que, bueno, pues todos sabemos que es otro, ¿no? Pues otro elefante de administración, grande, potente, con recursos. Sí, es el mismo, pero es que también es el mismo para un ayuntamiento pequeñito, ¿no? Es decir, aquí hay muchos ayuntamientos de la Comunidad de Madrid y no todos tienen unos recursos importantísimos, humanos, económicos y materiales, sino que muchos de ellos son ayuntamientos pequeños, ¿no? Entonces ahí es precisamente donde tenemos que entrar a regular este tipo de cuestiones
mirar el marco comparado de la Unión Europea, de los países de la Unión Europea, donde encontramos que pues, la mayoría de nuestros países socios, de Estados miembros, no estamos hablando de nada que no sea la Unión Europea, e incluso la propia regulación por la que se rigen las instituciones de la Unión Europea a la hora de contratar, como por ejemplo es el caso de la Comisión, pues tienen unas normas y unos procedimientos mucho más laxos que nosotros. Entonces, ¿esto qué nos hace? Pues realmente ser, en mi opinión, y comparándonos con quien entiendo que debemos medirnos, ¿no? Pues un Estado menos competitivo. Porque el dato del PIB lo aportabas tú, pero es que la compra pública puede estar en torno al 40-50% del presupuesto público en cualquier entidad normal, media, ¿vale? Entonces, claro, al final estamos hablando de la principal forma de actuación administrativa, es decir, la principal forma a través de la que se gastan los fondos públicos, con la contratación, y ahí encontramos un hándicap. Quiero poner solo un ejemplo para que la gente me pueda entender de manera práctica. La adjudicación directa, aquí la entendemos como contratación menor, en el marco de la Unión Europea, ¿de acuerdo? La media, por ejemplo, en el contrato de servicios está en unos 68.000 euros, en el marco de los Estados miembros de la Unión Europea, ¿vale? Cuando hablamos de una media de 68.000 euros, es media. Esto quiere decir que hay estados que están muy por encima, no por ello son necesariamente estados o administraciones corruptas, ¿vale? Entendamos esto también. Y luego otro dato importante, también absolutamente la mayoría de los estados miembros tienen una adjudicación directa con un periodo de duración de 5 años. Bien, esta regulación tan sencilla y tan justificada y motivada en el marco comparado de los estados miembros de la Unión Europea haría, por ejemplo, que todos estos ayuntamientos de menor capacidad, tanto económica como de recursos humanos, como de, pues pudieran de alguna manera bueno, pues ser más ágiles en su compra. Lo que en definitiva necesitamos son procedimientos más ágiles y no hace falta irse muy lejos para encontrarlos, ¿vale? Yo sé que esto que estoy diciendo puede ser muy polémico porque el contrato menor, no, bien, está el marco europeo, está ahí, podemos verlo, la propia Comisión Europea tiene un límite hasta 60.000 euros y lo que se utiliza muchas veces en estos casos es simplemente un procedimiento negociado, ¿de acuerdo? Ya no adjudicación directa cuando llegas a estos umbrales, de manera que tú puedes invitar, ¿no? A la pregunta, sí, es el mismo marco y con esos hándicaps importantes, ¿no? Entonces, ¿se puede hacer? Sí, ¿hay herramientas para ello? Sí, le comentaba antes precisamente a Carlos, ¿no? Las posibilidades que se pueden hacer pues, por intentar ayudar a facilitar esta compra pública, como por ejemplo la creación de un manual específico para todas las entidades en abierto, lógicamente, que permita pues a través incluso de formularios poder llevar a cabo la finalización de estos procedimientos. Pero al final te hacen falta recursos humanos, tiempo y recursos materiales. Esos 6 meses que hablaba antes Andrés no se los quita nadie. Y esto es lo que desde el legislador y con la ayuda de todos, ¿no? Alzando la voz, pues se puede conseguir. Y en esa línea que estamos hablando de agilizar esta compra pública de tecnología, al fin y al cabo de innovación, un mecanismo posible del que se habla mucho, por lo menos, es la compra pública innovadora. ¿En qué consiste la compra pública innovadora? A ver, hay 3 tipos de compra pública innovadora, ¿no? Una de ellas es la compra precomercial y, sobre todo, que entiendo que me preguntas por el procedimiento de Asociación para la Innovación, que es el que regula la Ley de Contratos. Este es un procedimiento que se utiliza cuando la Administración o el poder adjudicador no sabe qué es lo que quiere comprar. Entonces, no sabe cuál es el objeto, no sabe su necesidad. Entonces, se utiliza este procedimiento para, con la ayuda del mercado, llegar a la definición del objeto del contrato. Es un procedimiento que se desarrolla en 2 fases y demás. No es un procedimiento que vea operativo, por ejemplo, estamos hablando de ciberseguridad, para este tipo de cosas, porque voy a tomar las palabras del ponente que me ha precedido. Oiga, no inventemos la pólvora porque la pólvora está ya inventada. No, es que yo he hecho mi rueda, es que ya la rueda está inventada, ¿no? Bueno, pues si está ahí, no lo veo. O sea, no quiero decir que no sea útil para grandes administraciones, a lo mejor para proyectos muy importantes, no sé, de nudos de comunicación, etcétera, etcétera, no sé, ahí ya no es mi campo de conocimiento. Pero, por ejemplo, para el ayuntamiento, los ayuntamientos no lo veo tan útil por este motivo, porque al final lo que necesitan es un plug and play, ¿no? Y es algo que ya está en el mercado. Por lo tanto, este procedimiento sería una complicación más. Entonces, ¿qué tipo de procesos o qué tipo de mecanismos deberíamos implementar? Vale, es una buena pregunta, porque si antes hablábamos de lo que debiera ser, ¿no? El ser y el deber ser, ¿no?
pues lo que es, ¿no? Y lo que es que contamos actualmente pues, con lo que contamos. Los procedimientos estrella para mí en este sentido, pues los que se vienen utilizando habitualmente, que son los sistemas de racionalización. Fundamentalmente se ha utilizado el acuerdo marco por costumbre, ¿no? Por práctica o por precedente, como queramos decirlo. Y ahora que por fin, bueno, pues, digamos que la tecnología pública soporta el sistema dinámico de adquisición, se está empezando a utilizar este último. Yo creo que este es el principal que se debería ahora mismo utilizar, porque además permite una cosa muy importante. De hecho, mira, el 20 de septiembre salía una noticia en un medio nacional, que no voy a citar por no hacer publicidad, un medio nacional cualquiera, donde decía que el Gobierno había aprobado un sistema dinámico de adquisición, por primera vez, de 2.600 millones de euros para la compra de software, de sistemas, etcétera, etcétera, etcétera. Los sistemas dinámicos de adquisición, la ventaja que tienen es que permiten adherirse a ese procedimiento de contratación a cualquier empresa durante toda su vigencia. Da lo mismo que dure 3 años que 7 años. Ojo, pueden durar 7, 10, 15. De hecho, en el marco de la Unión Europea hay uno incluso, no, en un Estado miembro, no recuerdo cuál, que dura hasta 99 años. ¿Por qué? Porque tienen además la virtualidad, ¿de acuerdo?, de que, y esto es muy importantísimo y es uno de los hándicaps actuales de nuestra normativa de contratos para la compra TIC, y es la constante evolución, ¿verdad?, que tiene estas tecnologías. Claro. O sea, todos nos compramos un móvil hoy y dentro de un año está no obsoleto, pero, jolín, hay una tecnología bastante más avanzada, ¿no? Y esto también ocurre en todo esto. Bien, los sistemas dinámicos de adquisición, en mi opinión y con toda seguridad, son el único procedimiento actualmente que cubre esta circunstancia, porque uno no está comprando un objeto del contrato, sino que está comprando una determinada categoría de producto, ¿vale? Y si el producto evoluciona, eso no tiene que ser considerado en el propio objeto del contrato, porque yo, cuando vaya a comprar dentro de 3 años con cargo a ese producto, perdón, a ese sistema dinámico de adquisición, voy a poner un ejemplo. Seguiré comprando portátiles o seguiré comprando determinado software, por ejemplo, de ciberseguridad. Si el software de ciberseguridad ha mejorado en lo que fuera, lo único que va a variar es el precio de mercado, que yo lo habré contemplado cuando he hecho el SDA a todo ese procedimiento. Es una cuestión un poquito más compleja, no tengo tiempo de explicarla, pero diría: sistemas de racionalización, fundamentalmente sistemas dinámicos de adquisición por este motivo fundamental, porque no te ves obsoleto en cuanto a las modificaciones de la tecnología. Es cierto que la actual regulación de los acuerdos marco ha recogido también en la nueva ley un procedimiento para que esto no ocurra, pero es menos dinámico, ¿no? Esto por un lado. Y luego, bueno, pues tenemos los procedimientos tipo, que son el abreviado y el supersimplificado, que dan para lo que dan. Pero aquí nos encontramos con otro problema, y no sé, igual me adelanto, no lo sé, pero lo voy a decir. Y es el problema que todos conocéis, operadores y no operadores económicos, de la cautividad. Esto es una cuestión muy importante en la compra pública de tecnología, la cautividad. ¿Por qué? Porque cuando los poderes adjudican, y esto no está resuelto por el ordenamiento jurídico europeo ni el nacional, y yo digo que ¿por qué no está resuelto? Bueno, yo no tengo justificación, no tengo conocimiento de ello, pero siempre he pensado que porque los grandes operadores no tienen interés en que se resuelva, porque cuando hay interés en que se resuelva algo, los lobbies hacen su trabajo, ¿no? Que no lo digo de forma peyorativa, el lobby puede ser algo muy positivo, ¿de acuerdo? La cautividad, ¿qué genera? Pues cuando una administración compra un determinado producto de una determinada marca con una determinada tecnología, no solo muchas veces forma a su personal en base a esa tecnología, sino que muchas veces el usuario o beneficiario final, que es el ciudadano o incluso el empleado público, se forma en ella. Ahí hay una inversión importantísima de dinero, no solo la compra pública, pero es que además muchas veces se desarrollan productos posteriores en base a esa tecnología. Claro, esto la ley de contratos no lo tiene resuelto. La ley de contratos lo que te dice, no, mire usted, es que cuando se acaba el contrato, usted tiene que volver a licitar y que venga el que venga. Esto es un problema, ¿no? Pues te agradezco muchísimo, Jaime, haber estado con nosotros y arrojar un poquito de luz, pero sobre todo dejar un mensaje muy claro. No queremos quedarnos cautivos, pero tampoco podemos quedarnos atrás de esa innovación tecnológica que tanto necesita la administración pública y sobre todo en materia de ciberseguridad. Así que un poquito de agilidad, ¿no? Sí, en el tema de la compra. Sobre todo un poquito de fuerza por parte de todos.
y desde este punto de vista, evidentemente, la clase política, los propios lobbies, tienen muchas posibilidades de hacer su trabajo en el marco, ¿no?, de la legislación, que es donde verdaderamente nos hace falta un cambio de rigor. Pues a transformar toca también la parte de contratación. Muchas gracias. Muchas gracias.